vamos a pasar, digamos, a la otra parte que es, pues, un espacio de análisis, un espacio de reflexión constructiva, donde se abre el abanico de participaciones, en donde podemos tratar de reflexionar en todos los temas que se plantearon desde la conferencia inaugural hasta todos los puntos que se plantearon ahora en estas 8 ponencias, donde se estuvo tratando de matizar algunos puntos como el arte, el lenguaje, la ética, el Estado, la conciencia, el hibridismo cultural, la cultura del consumo global, las emergencias, la vida y el nos otros, ¿verdad? Esa notredad, ¿no? De que se habla. Entonces, abrimos ese abanico, no perdamos de vista las aportaciones, las luces y conocimientos que han mantenido viva esta esperanza. Eh, Iniciamos como 30 asistentes, nos subimos en un pico muy alto hasta 72 y luego descendimos nuevamente a lo que somos ahora, 29, ¿no? Entonces, eh, dejo abierto la participación. Alguien que quiera iniciar. Yo, Pedro, tú ya iba a decir ya el nombre, ¿no? Pero levantaste la mano rápido. Pedro Bueno, Guevara, sí, bueno, ¿me escuchan? adelante, sí te Sí. escuchamos. Ahora sí prometo ser breve, pero muy breve. Bueno, primero que nada, agradecer esa palabra siempre bondadosa, asertiva y talentosa de nuestro compañero don Daniel Matul. Bueno, quisiera primero que nada dar una Oye, felicitar, Jorge, ¿vale? yo te llamo, hermano, en unos 5 minutos. A ver, espérame, ya lo silenciamos. Se les pide por favor que silencien hasta que se les dé la palabra, puedan poner silenciado el micrófono. Te escuchamos, Ok, Pedro. bueno, sí voy a ser muy, muy breve. Primero quisiera preguntarle al compañero felicitaros a todos y al compañero que habló sobre los estados. Ahí yo quisiera preguntar, muy importante, ¿qué importancia puede tener el poder político en el estado moderno, ¿no? En el estado capitalista, desde la perspectiva del marxismo, y por un lado. Y por otro lado, cuando usted hablaba, me acordé mucho de la propuesta del gran querido Antonio Gramsci, que nos hablaba y decía sociedad política más sociedad civil igual a bloque histórico. Entonces, ¿qué le puede significar, no? Una gran felicitación a la compañera de ecofeminismo, eh, y a los compañeros del Ecuador quiero decirles, no me gustaría decirlo en la lengua de ustedes, o en la lengua maya, o en la lengua náhuatl, o en cualquiera de las familias lingüísticas de toda nuestra querida Mesoamérica, pero me, me sentí muy feliz, me sentí muy contento, muy agradecido con la vida por haber podido escuchar esta conferencia. Yo cuando conocí el paradigma de la ecología profunda fui poco atento, por no decirlo de otra manera, y poco a poco fui viendo, aprendiendo de todos ustedes, y bueno, finalmente, después cuando con Capra entendí un poco más la ecología profunda, pero el ejemplo concreto que me hizo sentirme parte de esa comunidad que, que ustedes trabajaron, y es, la mejor eh, la mejor presentación que he visto yo de la perspectiva biocéntrica, de ese trasfondo desde la ecología profunda, y también estoy muy feliz y estoy muy agradecido
esta última, el trabajo de la compañera de las montañas, todo es un excelente trabajo, está muy, muy bien estructurado. A mí me parece que la parte ritual, la parte simbólica, ¿no? De esta cosmovisión y todo eso, bueno, habría que reforzarla y hacerla un poquito, contribuir un poco, no sé, desde la antropología de la religión, desde la antropología estructural, creo que se podría trabajar la parte mítica, la parte sagrada, la parte que es que también es importante, ¿no? No solo la parte ritual e instrumental. Y bueno, pues felicidades a todo el mundo, ¿no? Gracias. Bien, antes de cederle la palabra a Ludwig, vamos a pedirle al expositor, a nuestro amigo Juan Carlos Castros Baños, que fue el que habló sobre esa parte que pregunta Fefer, y de ser posible, no sé si vaya a comentar algo, la que hizo la exposición que menciona, ¿no? Me parece que fue Norma, ¿no? Norma Ibarra, ¿no? Sí. Bien, entonces te escuchamos, Castro. Bueno, no, yo creo que aquí el tema de la famosa sociedad política o sector político es un paradigma que nos ha hecho mucho daño, porque cuando separamos o nos separamos del tema de la administración del Estado, que lo hace el sector poblacional que entra al gobierno, la reflexión que se plantea es que superemos esa dicotomía, porque nosotros debemos y somos, de hecho, actores políticos, pero que muchas veces somos no actuantes. Y le estamos dejando la toma de decisiones a ese pequeño grupo, ¿ya?, que administra los estados. Por eso tenemos problemas, porque en la Constitución colombiana, por ejemplo, el gobierno nacional, según la Constitución, lo, son solamente 26 personas. Y peor aún, los que dirigen los estados, por lo general, aplican aquella frase famosa que dice l'état c'est moi. Ellos como individuos se consideran el todo y resulta que eso no es cierto. Por eso nuestra propuesta es que nosotros comencemos a actuar y a ser actores políticos en los estados, ¿vale? Bien, adelante, Nora Ibarra. Y gracias por los comentarios. Eh, Le agradezco porque creo que es la primera aproximación que hacemos. No habíamos sistematizado la experiencia, entonces consideramos que es oportuno pues comentar y observaciones y mejorar esta parte del ritual. Sí, muchas gracias, porque fue mala experiencia, pues, ¿no? Pero muchas gracias por la observación. Ahora sí, Ludwig, estás levantando la mano. Sí, sí, muchas gracias. A mí me ha parecido una experiencia reflexiva en general y me deja con bastantes ideas. Yo hablo desde Bolivia, desde el doctorado en educación con el enfoque en la complejidad y la transdisciplina que desarrollamos en la Escuela Militar de Ingeniería con sede en Cochabamba. Yo soy civil, pero estoy en ese doctorado. Pero a mí me ha llamado la atención en el conjunto de las exposiciones, de hecho todas muy interesantes, el hecho de que voy a empezar por referirme al doctor Castro, por ejemplo. Me parece muy interesante lo que ha expuesto, pero yo creo que él y la mayoría de los expositores
podrían ser algo más críticos respecto de la situación estatal. Me refiero, por ejemplo, a la primera exposición, la de Castro, en tanto rendimiento de políticas públicas del Estado. O sea, ¿qué indicadores podemos en este momento trabajar, por ejemplo, para señalar los límites, las deficiencias, los déficits, los problemas en general que hacen al comportamiento del Estado a través de políticas públicas y hacen incluso a una propia autorreflexión del rol de la ciudadanía en los procesos de construcción de un planeta más amigable con el medio ambiente? Yo creo que veo, ¿no? No, hay una crítica, un abordaje en su generalidad bastante crítico respecto al rol del Estado, al poder institucionalizado en su conjunto, pero me parece que sería interesante ya trabajar con este abordaje y no quiero pecar de un neopositivista, pero este abordaje del dato frío respecto a resultados en política pública referidos al tema del medio ambiente y la relación con el cambio climático. ¿Qué pasa en Bolivia? Esto seguramente podría extrapolarse a varios países de la región. En Bolivia, a nivel declarativo y constitucional, se tiene una definición, por ejemplo, bajo el concepto de vivir bien, que es la filosofía del Estado boliviano, de trabajar de manera amigable con la naturaleza, bajo el principio aymara de que la tierra es tu madre y no puedes dañar a tu madre jamás. Pero ¿qué vemos en la práctica? ¿No? La forma como la construcción traduce eso en la práctica, un conjunto de limitaciones, deficiencias. En este momento Bolivia tiene un gran problema del medio ambiente ligado a la carencia del agua, por ejemplo, y un conjunto de problemas referidos a la expansión agrícola en zonas que están protegidas nominalmente por el Estado. En áreas protegidas se quieren sembrar cocales, por ejemplo, y hay gente de la sociedad civil que incendia esas zonas para expandir cultivos de coca. Entonces ahí, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado no está demostrando en este momento eficacia en el control, por ejemplo, de ese tema, pero qué indicadores permitirían mostrar esas limitaciones y deficiencias? Por supuesto, yo estos temas a nivel de Estado, gobierno, etcétera, lo estoy trabajando desde el doctorado y seguramente tendré noticias para compartirles en otra oportunidad. Pero me parece que es importante trabajar esos elementos a la hora de abordar la temática en su conjunto. Me parece muy interesante y finalmente acabo con esto, lo que ha manifestado Da Silva, por ejemplo, y de manera muy reflexiva, muy interesante, y ha referido a autores, por ejemplo, Ferrajoli, ¿no? Que plantea efectivamente un tema de una constitución planetaria, como lo ha descrito. Pero además, pues yo creo en todo este contexto que vengo planteando, plantea una pregunta nodal para la teoría política, la teoría constitucional en su conjunto, que es la pregunta: ¿para qué sirve una constitución? Si la constitución en los estados no puede resolver ni atender esos problemas que estamos tocando desde esta mañana, ¿para qué diablos sirve la constitución? ¿No? Y cierra Ferrajoli hizo su planteamiento de la constitución planetaria con esa preocupación, la abre y la cierra, ¿no? No tiene una respuesta respecto de eso, pero yo creo que es una invocación al mundo respecto a lo que estamos haciendo con el planeta en distintos temas y particularmente en el tema del medio ambiente. Bueno, esos criterios que quiero expresar en el coloquio y, bueno, escuchar algunas repercusiones al respecto. Muchas gracias. Fernando Avendaño, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado doctor Pedro de Jesús, estimados compañeros. Yo creo que las opiniones vertidas aquí tienen mucha valía en el sentido de preservar lo que tenemos, porque si el ser humano no cuida lo que tiene, pues vamos a estar en gravísimos problemas nosotros y los que vienen. Así que yo sugiero, si están de acuerdo, en hacer una especie de proclama con algunos puntos importantes de lo que tratado hoy día y de esa manera
hacer llegar a rectores de universidades, a medios de comunicación de cualquier tipo, incluida las redes sociales alternativas, sobre todo, y de esa manera también llegar a nuestros jóvenes y llegar a espacios que son convenientes, que sepan que se está reflexionando, que hay espacios que desde la misma tradición oral americana o de Abya Yala está delineado un devenir que puede ser generoso, caso contrario nos vamos a ver abocados a tremendos problemas. En el Ecuador nosotros tenemos un cambio climático muy interesante, pero muy duro porque nos cortaban la luz ya que no había agua en... Entonces la problemática no es teórica, sino práctica y cada vez esto se va a ir agudizando. Entonces yo creo que si podemos aportar con nuestro grano de arena a difundir esta proclama de una manera, diría yo, con mucho respeto, inteligente en el sentido de que llegue a todos los sectores, no solo a las autoridades, sino también a la sensibilidad de los jóvenes, sería, creo, nuestro grano de arena. Muchas gracias, entre otros. Gracias, gracias, Fernando. Bien, sigue abierto el uso de la palabra. Nuestro amigo Daniel Matul está ahora sí, ¿no? Esperando este momento, porque lo dijo desde el principio, ¿no? De que comenzó la mesa, de que se iba a reservar su opinión hasta el final, ¿no? Entonces ahora sí, está bien, Gracias, ¿no? gracias, doctor. Me van a perdonar, pero yo estuve hablando toda la mañana, pero realmente mm, me motivaron todas las presentaciones. Pueden imaginar la cantidad de información que tengo que voy a tener que escribir hoy en la noche. Pero uno de los aspectos que se subrayó bastante fue la capacidad de volver a la espiritualidad para llegar a la comprensión. Y eso se inició desde la ponencia de nuestro querido Pedro Guevara Fefer. Luego, en alguna significación en los diálogos esféricos de Daniel, la Yumbada, por ejemplo, llegó a un momento casi todos señalando, ya no digamos a la ponencia de Nora Ibarra, el sentido de la comprensión. Si no comprendemos lo que está pasando, vamos a tener problemas y vamos a seguir teniendo problemas. La comprensión tiene una dosis espiritual y tiene la característica de dar el salto del análisis a la síntesis. En la síntesis, por ejemplo, en la cultura maya, lo que se hace es buscar qué común tienen dos cosas que son diferentes. Cuando yo encuentro lo común en dos cosas que son diferentes, siento un gozo por comprender. Por ejemplo, yo no había reparado cómo mis antepasados dijeron que la luna era su mamá, que la luna era su abuelita. Como dos cosas tan diferentes como la luna y el ser humano, ¿qué coincidencias tiene? Resulta que la luna tiene un ciclo sinódico de 260 días. Y biológicamente, yo paso 260 días en el vientre de mi madre. Allá hay una relación sideral y una relación biológica. La luna tiene la capacidad de regir el agua, las altas mareas, los marineros. Tienen un almanaque que se llama Bristol, que les dice en qué estación la luna mueve las mareas muy altas. Y si la luna mueve las mareas,
Las madres dicen, es que se está moviendo el chiquito. No se está moviendo. La luna lo está moviendo porque está dentro del agua. Ahora, matemáticamente, la luna, su ciclo sideral es de 260 días. Y esos 260 días yo los tengo en el cuerpo. Tengo 10 dedos de la mano y 10 dedos del pie, son 20. Y tengo 13 articulaciones. Si multiplico las 13 articulaciones por los 20 dedos, me dan los 260 días de la luna. ¿Cómo es posible que siendo dos cosas tan diferentes tengamos coincidencias? Eso me permite a mí conocer, respetar la naturaleza, respetar la luna, respetar las montañas, respetar todo y entregarme por la vía espiritual, lo que se decía, a generar conocimiento desde los sueños, a generar conocimiento desde las impresiones, a generar conocimientos con la emoción que nos habló el hermano de Brasil, pues está generando conocimiento desde las emociones, y eso nos distancia mucho del pensamiento lógico racional. Muchas gracias. Sí, gracias por vuestras luces, hermano Daniel Matul. ¿Alguna otra reflexión que se quiera ir haciendo? O sea, ya puso, digamos, el grano importante, Matul, porque nos está indicando de que no estamos aislados, como se dijo por ahí en una ponencia, ¿no? No estamos aislados. Se hablaba de sistemas sobre sistemas, niveles de sistemas, y así somos individuos y estamos formando parte de algo más grande. Lo que pasa es que con el desarrollo pues, de la sociedad, esta separación nos las hacen meter, ¿no? Desde chiquitos y nos separan totalmente de ese sistema complejos y nos hacen ver individualistas, nos hacen ver que la naturaleza está fuera de nosotros y no nos damos cuenta que nosotros somos parte también de la naturaleza, o sea que somos naturaleza. ¿Sí? Esa diferencia aparentemente pequeña es enorme y implica toda una concepción. El punto central, si queremos comenzar a entenderlo, ¿no? Es la vida. O sea, la vida, como la conocemos, es muy corta. La vida del planeta es más amplia. Recuerden que el ser humano, por ahí se mencionó en una ponencia, pues nace después, ¿no? De que otros seres vivos estaban presentes. O sea, primero nacen las plantas, los animales acuáticos, terrestres. Nosotros somos casi los últimos en aparecer, ¿no? En ese contexto de vida, ¿no? O sea, prácticamente la vida, digamos, como emergencia, se hablaba también por ahí, la vida es una emergencia, ¿no? Entonces, ya lo decía Morán, que la vida es una emergencia, ¿no? Del planeta. Entonces, la vida es lo importante. ¿Qué somos nosotros? Somos vida. Eso es lo que nos hace complejos, ¿no? Porque la vida trasciende el concepto de sociedad, trasciende el concepto de especie humana y entonces nos ubica igual con otros seres vivos. Si comprendemos eso, podemos entender por qué hay biólogos que cuando ven un alacrán no quieren matar al alacrán. ¿Por qué? Porque dicen que es vida y también tiene derecho a la vida, ¿sí? Y forma parte de ese ecosistema amplio, ¿no? Que es el planeta. Cuando hablamos de conciencia, por ahí también se mencionó el concepto de conciencia y la importancia de la conciencia. Cuando se hablaba del libro de Morán, ¿no? Ciencia con conciencia. O sea,
La conciencia es parte de la expresión de esa vida y tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, pasar de una conciencia individual a una conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva puede ser que formas parte de un grupo de fútbol, formas parte de un grupo religioso, formas parte de un grupo político. Esa capacidad de asociación es parte de la vida, pero ya trasciende lo individual, pero no se pierde lo individual porque se entreteje con esa parte de la asociación colectiva, hasta llegar a la especie humana, hasta incluir a todos y hasta incluir lo que se dijo allí en una ponencia, lo no humano, esa parte física que aparentemente nosotros la desechamos, pero si reflexionamos, nos damos cuenta de que es una forma de vida distinta a la que concebimos. Esa canica azul, yo decía en una plática con los conferencistas, esa canica azul es vida, ese planeta es vida, ¿sí? O sea, antes de la vida y después de la vida, nosotros podemos tener imágenes, aquí sobre todo en los Altos de Chiapas, donde te asombras que en una roca emerge una planta de maíz, que en el asfalto, si llega a haber, digamos, una ranura, en esa ranura brota una plantita. Y tú dices, bueno, ¿cómo? Si es asfalto. Pero esa ranura captó cierto germen y ese germen generó vida. O sea, eso es el punto nodal que yo veo para poder entender el tema este del cambio climático, la vida. O sea, la vida es lo importante. La vida es lo que nos debe nosotros dirigir en nuestros actos, pero para eso requerimos que nuestro nivel de conciencia y nuestra comprensión de uno mismo y del otro y del nosotros esté en el espíritu fortalecido, ¿no? Bien, con esto abro pues el abanico para que empecemos a trabajar sobre esta cuestión del cambio climático. No se trata de hacer una proclama, sino se trata de que comprendamos que la dimensión del cambio climático tiene esa complejidad, ¿no? Tiene esa complejidad, pero dentro de la complejidad de todo ese entretejido de cosas que implica, podemos agarrar cualquier cosa, pero nos va a llevar otra vez al todo. Nos va a llevar otra vez. Podemos elegir una partecita del punto del entretejido y nos va a llevar al tejido, al resultado, a la imagen que representa ese tejido. ¿Sí? Y ese tejido es el planeta. Sí tenemos que elevar la conciencia entonces a nivel planetario y tener la imagen como la del Principito que está en el libro del Principito, ¿no? Donde está el Principito sentado en unas sillas sobre el planeta y alrededor de su cabeza y todo cubriéndolo está el universo. O sea, tenemos nosotros que visualizar nuestra realidad tomando, como dice Edgar Morán, el contexto. Y el contexto es el mundo. No hay de otra. Contexto es el mundo. Cualquier actitud, cualquier acción que se quiera hacer a nivel individual tiene que pasar por la concepción del mundo. O sea, el mundo es el que está allí. Y es el mundo. El cambio climático se está generando por acciones de la propia naturaleza, pero también de los seres humanos. ¿Pero qué queremos hacer? Proponer alternativas ideales, eso no nos saca de apuro. No nos saca de apuro. ¿Por qué? Porque mientras un grupo pequeño de la especie humana está trazando lineamientos de cómo debe producirse y cómo se debe consumir lo que se produce, pues ahí ya nos metió en broncas, porque podemos estar volando con proyectos sustentables importantes, pero que no van a tener eco ni concreción, porque los que producen están constantemente generando una cultura de consumo. ¿Sí? Lo dejo ahí abierto
Este, veo muy interesado a Pedro, ¿no? Guevara, que fue el que nos dio la conferencia, y creo que él puede ir ahondando más esta parte. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias. A propósito de la conciencia con ese, conciencia transpersonal, y si me permiten, aunque sea un pequeño fragmentito, dice, transpersonal es yo, tú, nosotros, todos, los otros y todo lo otro. Red multicolor, no solamente roja o verde, no solamente naranja o azul, blanca, transparente, negra, caleidoscopio, nacimiento impredecible siempre. Y aquí parafraseo lo que ustedes han dicho. Lo transpersonal, esa dimensión espiritual, refleja una actitud que te permite conocer la savia por las hojas secas, presentir el agua por la sed, conocer que existe la luz por su doloroso recorrido entre las sombras. Para ser transpersonales basta reflejarse en los ojos de la amada, adivinar un universo atrapado en la prisión de una palabra y finalmente 3 renglones en la dimensión transpersonal. Cuando uno se acerca a la propia esencia impersonal, se puede mirar a las estrellas para presentir la luz del día. Ahí es posible contemplar un bosque completo en la semilla. Referentes de un colega colombiano que escribe muy bonito a propósito de lo espiritual. Adelante. Julieta Haidar, te veo muy preocupada, con ganas de decir adelante. Yo Tienes apagado. quisiera, hola, yo quisiera que participara un colega que está aquí, que es muy importante, Enrique Vargas, porque él trabaja en Veracruz, en el Centro de Ecodiálogo. Tiene que ver justamente con proyectos de sostenibilidad, con proyectos muy importantes en relación a todo lo que es la naturaleza. Él es biólogo. Si no quiere hablar ahora, a ver cuándo habla, Enrique, porque yo creo que es importante que conozcan ese proyecto de él, ¿no? Porque yo lo conozco a partir del Congreso de Transdisciplinaridad. No sé si él quiere hablar, pero yo creo, Pedro, hablaré un ratito nomás. Yo creo que el diálogo que se estableció entre la conferencia magistral y las ponencias es un diálogo muy constructivo. Yo creo que superó un poco nuestras expectativas, ¿no? Porque fue un trabajo, como decía Pedro, titánico para organizar, para motivar a la gente, para motivar las instituciones, el público. Además, un evento gratis que me parece muy interesante, ¿no? En términos de una economía social, o sea, que no se paga, no hay ningún problema de gasto. Y a posterior, en el otro año, sí va a ser presencial, entonces tendremos otros objetivos. Pero ese objetivo de ese coloquio que retomar después de la pandemia, ¿no? Ese coloquio que ya tiene la 13ª versión, yo creo que en ese primer día deja muy buenos resultados, muy buenas reflexiones. Además, yo creo que es importante porque circuló y se dialogó con las varias culturas. Es un aspecto transcultural, porque no solo se quedó en Occidente, sino que pudimos oír los compañeros de las culturas ancestrales, en lo que trabajamos mucho. Nosotros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia trabajamos mucho, y también Enrique Vargas trabaja mucho con las culturas ancestrales de México, y nosotros en la Escuela Nacional también trabajamos con las culturas ancestrales, con varias investigaciones. Lo que colocó Nora y lo que lo colocó los compañeros Fernando y Pedro de Ecuador. Yo estuve en Ecuador estudiando quechua 2 años y medio, en Perú estudiando quechua 4 años. Conozco la cultura quichua, y en Ecuador también conocemos algunas cosas de lo que plantearon ellos, ligado a ese simbolismo que plantean Nora y los amigos ecuatorianos, que está justamente
y colocar la naturaleza y cultura de manera diferente. Entonces yo creo que el diálogo fue muy productivo. Y también ya le decía a Pedro que procuraremos publicar, ¿no? Vamos a publicar para circular de manera digital esas reflexiones tan interesantes. Eso es lo que tenía que decir, que como decía Daniel, nos emocionamos, pues. No es solo lo académico, sino que nos emocionamos con la vida. Nos emocionamos con la vida en todos los sentidos. Y ese es el nodo, como decía Pedro, de reflexión de cómo salvar la vida, ¿no? Frente a ese horizonte tan destructivo que está actualmente, ¿no? Pero yo creo que hay esperanza. Por eso decimos que la transdisciplinariedad es una esperanza. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Ya mandaron el bastón a Enrique, ¿no? A ver qué dice. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Sí, pues muy agradecido de este espacio. Aquí hemos andado en la mañana, toda la mañana, y escuchando, como coincido con lo que menciona Julieta, en el sentido de sorprende pues de una manera muy, muy hermosa el percibir toda esta diversidad de voces, de formas de cosmovisiones que se entrecruzan. Y bueno, quería, sí, comentar dos o tres elementos que me parece que pueden ser importantes. Bueno, uno, como mencionaba Julieta, pues somos parte del Centro de Ecoalfabetización. Se hablaba en una de las charlas sobre la educación ambiental y bueno, nosotros nos hace más sentido la palabra ecoalfabetización, que se refiere a esta visión, digamos, transdisciplinaria y dialógica de la educación para la vida, ¿no? Y en el Centro Ecodiálogo, como le decimos, en la Universidad Veracruzana, pues trabajamos desde hace casi 20 años en, desde lo que llamamos el ser cuerpo, en los procesos de sanación y colaboración con nuestros territorios, con los espacios y las comunidades con las que colaboramos. Y partimos de algunos principios, como es el principio de sanarnos desde la tierra, ¿no? Es decir, el espacio es un espacio que le huye al cemento, de hecho no tenemos cemento, le huye al WC, no tenemos WC, tenemos baños secos, construimos con nuestras manos, sembramos la tierra, etcétera, como principios de ecoalfabetización, precisamente para ir más allá del cerebrocentrismo, del racionalismo, ¿no? Que es una contribución, pero que si nos quedamos atrapados en ello, pues poco podemos hacer para generar esta transformación. El otro aspecto que me gustaría enfatizar, bueno, entrar un poquito, que es lo que, bueno, Gustavo Esteva, que se nos acaba de adelantar hace un año en el camino, pues hablaba muy claramente de el colapso, ¿no? Cuando a veces se centra el sentido en el cambio climático como si lo que tendríamos que atender es el cambio climático y no fuera uno de los miles de policrisis, metacrisis en la que nos encontramos, y que está ligado a precisamente esta cultura patriarcal, lo mucho de lo que se mencionó aquí, ¿no? Por los compañeros bolivianos, Guatemala, etcétera, en el sentido de esta cultura patriarcal en donde nos hemos autoexiliado de nuestro ser cuerpo, es decir, hemos separado el cerebro del corazón, de las vísceras, de la piel, y nos hemos autoexiliado de nuestra pertenencia a la madre Tonantzin, ¿no? A la trama de la vida que es el mundo que vivimos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que este énfasis que se da desde este siglo XXI en que el foco de atención debe de ser el cambio climático,
es parte de esta miopía donde, como dice Edgar Morán, no sabemos ni siquiera cómo pensar la complejidad de la policrisis, ¿no? En el libro Tierra Patria, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es interesante desde nuestra experiencia percatarnos, lo quisiera ligar con otro elemento que es cómo, ahora sí, como se dice en México, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Entonces, darnos cuenta que todo, en estos momentos, la práctica totalidad de la humanidad, somos cómplices del colapso civilizatorio y planetario. Somos cómplices en todas las acciones que estamos cometiendo cada vez que estamos en el baño, cada vez que estamos subiéndonos en nuestro auto, cada vez que estamos consumiendo agua embotellada, etcétera. Entonces, es importante poder abrirnos a percibir, creo, más allá del cambio climático, en este colapso civilizatorio, repitiendo a Gustavo Esteban, donde él planteaba que el capitalismo ya está colapsado. Estamos, digamos, en esta caída con el propio capitalismo, ese capitalismo, como mencionaban, que Marx, que se describió, es una estructura que ya no corresponde con lo que estamos viviendo en estos momentos en la humanidad, ¿no? Entonces creo que es muy rico el podernos abrir a la complejidad epistemológica y ontológica, a la transgresión de las formas racionales de acotar y ponerles nombres como categorías para no poder reconocer esta incapacidad que tenemos de, con únicamente la herramienta del pensamiento racional, acercarnos. Y bueno, la última cosa que me gustaría compartir desde la práctica del Centro Ecodiálogo es esta posibilidad de precisamente bajar y reunir el cerebro con el corazón, le llamamos nuestro mente, corazón, cuerpo, mundo, ¿no? Y a las vísceras, porque en nuestro microbioma se produce, por ejemplo, el 80% de la serotonina, que es la que regula precisamente todos los aspectos, por ejemplo, de la violencia, de ciertas formas de actividad. Entonces, es esta praxis en donde podemos abrirnos a un diálogo de haceres y saberes, otra vez citando a Gustavo, donde podamos ir más allá de este encerramiento muy académico, en los conceptos, ¿verdad? En las categorías, en las rupturas disciplinares, etcétera, hacia esta posibilidad del diálogo de haceres y saberes, en donde abramos el coto de la academia, el coto del campus, el coto de este encerramiento en los conceptos, hacia la posibilidad precisamente pues de un diálogo abierto, sentipensante, amoroso. Por ahí también se hablaba, me gustaba mucho del amor, pues, del amor, del corazonearnos, también se mencionó la palabra corazonearnos, para poder generar estos procesos en donde la academia, la universidad, los espacios formales puedan romper las barreras, podamos salir en un diálogo humilde, sencillo, a co-crear con los barrios, con las personas, con los apus, con las montañas, con los seres, ¿verdad? Este proceso transformativo y co-creativo, que nos permitirá, pues, precisamente dar una contribución significativa para, de una manera sistémica, poder empezar a transformar desde lo local, desde lo que hacemos precisamente en nuestros espacios académicos, para poder entonces incidir, porque estar atendiendo el cambio climático, los microplásticos, las vacunas y sus efectos secundarios, la guerra en Israel, etcétera, tenemos que generar procesos sistémicos capaces de incidir de una manera sistémica desde el aquí y el ahora en nuestras comunidades. Entonces, bueno, un poquito de la experiencia de lo que hacemos en el Centro Ecodiálogo. Esperemos que en el próximo coloquio podamos compartir un poquito de estas experiencias, y agradeciéndoles muchísimo esta conversa, y por aquí estaremos pues el día de mañana. Gracias, Julieta, y un abrazo para todas y para todos. Bien, les comento, gracias, Enrique.
Les comento de que la sociedad académica realiza jornadas en tres ejes. Un eje es justamente experiencias como la que tú abordas, ¿no? Hay otras experiencias también a nivel de educación, a nivel de producción, etcétera, y se junta a un colectivo de 5 conferencistas para dar puras conferencias magistrales sobre esas conferencias. Por eso es importante que les hago el llamado a todos los que están asistiendo a que los que no hayan llenado la ficha de registro puedan hacerlo. En el chat de aquí del Zoom está la ficha de registro en Word, pueden descargarla y llenarla y enviarla al correo electrónico que ahí se dice. ¿Por qué? Porque vamos a generar esa red con todos los asistentes. Ahí se pide el correo electrónico, se pide el número de celular para ir integrando a todos, ¿no? En esta red, y cuando existan esas jornadas, enviárselas y ver quiénes están en ese tenor, en el tenor de esas experiencias, ¿no? Importantes como la tuya, Enrique. Y también hay otra jornada también que se hace, que no es el coloquio, también donde se eligen 5 conferencistas para abordar el tema de la complejidad, ¿sí? Y otra eje de jornada es la parte de la espiritualidad, o sea que tanto se ha tocado acá. Entonces, para hacerles las invitaciones, ¿no? Y que podamos ir construyendo entre nosotros ese nosotros, ¿no? Es ese a veces, como dicen bien por ahí, y como lo mencionó también Enrique, nos, nos quedamos en la lógica, ¿no? Matemática de ir construyendo conceptos cuando a veces las palabras que salen del corazón son más ricas, ¿no? Y yo siempre saco a colación el saludo que hacen los auxiles aquí en Chiapas, ¿no? Cuando se saludan. Ellos en su lengua, preguntan y te dicen, ¿qué dice tu corazón? En vez de decir cómo estás, como nosotros, ¿no? Ellos se saludan de esa manera. ¿Qué dice tu corazón? O sea, esto es muy profundo y a ese nivel debemos de ir volviendo nosotros a quedar, ¿no? A reconstruir, porque lo hemos perdido. Hemos perdido ese trato. O sea, el lenguaje de los jóvenes ya no refleja ese trato amoroso. Bien, ¿alguien más que quiera participar ya para ir cerrando esta jornada del día de hoy? Parece que Richard tiene algo que decir. Richard Villacorta. Buenas tardes a todos. Temas interesantes, me quedo con algunos elementos, si me permites, Pedro, a nivel de Pero central. ¿dónde está para inscribirse? No sé. Uno a nivel central, el ver lo que implica el tema, perdón, con Morín al tema oikos, como casa. ¿Cuál la perspectiva de casa que hoy día estamos trabajando? Segundo elemento, cómo integrar esa propuesta de oikos desde nuestra perspectiva de nuestros pueblos, yendo más allá del discurso que lastimosamente muchas veces post-92 hizo mucho daño. Tercer elemento, entender que el problema de medio ambiente, de cuidado, todo, no es solamente de discurso macro, sino también, como decía el colega Enrique y los otros colegas, implica una visión más allá y más acá del mero racionalismo o negación del racionalismo. Y como último elemento, desde la academia, como decían los colegas, me quedaría con el elemento de cómo hoy cuestionarnos desde Morín, individuo, especie, sociedad, para entender la relación oikos, cosmos y naturaleza cotidiana. Hago una especie de síntesis, Pedro, para ayudar tu cierre. Les agradezco su asistencia y nos vemos mañana. Me despido con un abrazo. Una Adelante, consulta, Tocayo. doctor Tocayo. Pues nada más quiero desde el fondo de mi corazón expresar mi mayor gratitud y agradecerles a todos y cada uno de ustedes los valiosos aprendizajes que me motivan mucho y que le dan
un sentido importante en esta etapa de mi vida. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Entonces, nos vemos. No voy a mencionar los nombres de todos, así que nos vemos mañana a partir de las 8 para algunos, a las 9 para los demás. Que pasen muy Muchas bonita gracias. tarde, Saludos, bonita noche. abrazo. Sí. Hasta luego, un abrazo Hasta a todos. luego. Un gusto. Buena Estén muy tarde bien para todos. todos.